Alina Bautista estaba frente al espejo en el probador de un centro comercial, ajustando los pliegues de su vestido de satén blanco. Faltaban solo 3 días para la boda y no conseguía encontrar los zapatos adecuados. El séptimo par que se probaba ese día parecía casi perfecto, elegantes zapatos de salón color marfil con tacón medio. Pero aún no tenía la seguridad de su elección. La joven de 25 años estaba acostumbrada a tomar decisiones por sí misma. Huérfana de un orfanato, desde los 18 años vivía en su propio apartamento de una habitación, proporcionado por el Estado. Trabajaba como gerente en una empresa de construcción, ganaba lo suficiente para no negarse nada. Y ahora, el matrimonio. Máximo Labrador, ingeniero de 32 años, había conquistado su corazón hace medio año en una fiesta corporativa. Alto, elegante, con una sonrisa agradable y ojos marrones atentos, la había cortejado de manera verdaderamente romántica. Flores cada semana, cenas a la luz de las velas, largos paseos por el malecón. Máximo la presentó a su madre después de solo un mes de conocerse, y 2 meses después le propuso matrimonio directamente en la orilla del mar durante un viaje a Valencia. Vera Labrador, una mujer de 55 años con un corte moderno y siempre un maquillaje impecable, recibió a la futura nuera bastante calurosamente. Trabajaba como enfermera en el centro de salud municipal, había enviudado 5 años atrás. Vivía con su hijo en una casa de 2 plantas en las afueras de la ciudad, por lo que aceptó con gusto cuando Máximo propuso que los recién casados se mudaran con su madre después de la boda. La casa de mamá es espaciosa, Alina. Hay lugar suficiente para todos, la convenció durante una cena familiar hace un mes. Y tu apartamento lo alquilaremos. Alina no se opuso entonces. Al contrario, le parecía que la presencia de su suegra ayudaría a crear una verdadera atmósfera familiar que tanto le había faltado en la infancia. Ahora, de pie en el probador, repasaba mentalmente todos los detalles de la ceremonia próxima. Vestido comprado, anillos encargados, restaurante reservado. Habría pocos invitados, algunos colegas de Alina, amigos de Máximo, su madre y su tío. La misma Alina no tenía parientes, y esto a veces la entristecía, especialmente en momentos tan importantes. La joven se quitó los zapatos y colgó cuidadosamente el vestido en la percha. Necesitaba decidir definitivamente, comprar estos zapatos de salón o buscar otros. En el probador vecino se oyeron voces, aparentemente habían entrado nuevos clientes. Alina no habría prestado atención, pero una de las voces le pareció familiar. ¿Está seguro de que el plan funcionará como siempre? Era una voz femenina, un poco ronca por el cigarrillo. Exactamente como la de su futura suegra. Absolutamente, respondió un hombre con bajo barítono. Ya hemos hecho esto 2 veces. Los documentos están listos, el certificado de incapacidad mental se puede firmar en cualquier momento. Alina se quedó paralizada. La voz de la mujer. ¿Era realmente Vera? ¿Pero de qué estaban hablando? Alina activó automáticamente la grabación de la conversación en su teléfono. ¿Seguro que no se dará cuenta? Continuó la mujer. Mi hijo y yo solo necesitamos su apartamento y su dinero, y a ella al manicomio, como acordamos. La sangre de Alina se heló. Era definitivamente su suegra. Y estaban hablando de ella. La joven se apoyó contra la pared del probador, tratando de no respirar. ¿Máximo recuerda su papel? Preguntó el hombre. Por supuesto. Mi hijo es un actor excelente. Después de la boda comenzará a echarle gradualmente medicamentos en la comida. En 1 mes o 2 comenzará con alucinaciones, comportamiento inadecuado. Entonces llamaremos a la ambulancia. ¿Y los documentos del apartamento? Máximo ya está ganando su confianza. Después del registro del matrimonio será más fácil hacer un poder para la gestión de la propiedad. Supuestamente para alquilar el apartamento. Y ahí nosotros nos las arreglaremos. Alina sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. ¿Resultaba que todo su amor, todos los cortejos románticos eran puro engaño? ¿Máximo y su madre planeaban apoderarse de su apartamento y encerrarla en un hospital psiquiátrico?
Antonio, ¿y si sospecha algo? Se oyó preocupación en la voz de Vera. No sospechará, respondió confiadamente el hombre. Es huérfana, no tiene a nadie. No habrá quien interceda por ella o haga preguntas incómodas. Y los medicamentos los elegiré de tal manera que ella misma no entienda qué le pasa. Pensará que tiene un trastorno nervioso por el estrés de la boda. Se callaron, y Alina oyó el crujir de papeles, aparentemente estaban hojeando algo. Su corazón latía tan fuerte que el sonido se oía en sus oídos. Bien, nos vemos mañana por la noche en mi consulta, dijo Antonio. Discutiremos los detalles finalmente. Está bien. Ahora tengo que irme, Máximo me está esperando en casa. Se oyeron pasos, luego se cerró la puerta del probador. Alina se quedó sola, aún sin creer lo que había oído. Las manos le temblaban cuando se puso su ropa. En su cabeza se agolpaban los pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Se podía creer en una historia tan monstruosa? Pero reconoció sin error la voz de su suegra y el nombre de su marido. Y ahora muchos detalles de su relación formaban un cuadro aterrador. Máximo realmente le había propuesto matrimonio muy rápidamente. Se había interesado muy insistentemente por su situación financiera, su apartamento, la presencia de parientes. Y cuando supo que era huérfana, incluso se alegró, significa que nadie interferiría en nuestra vida familiar. Alina salió del probador con piernas temblorosas. Los zapatos no los compró, ahora eso parecía completamente sin importancia. Lo principal era entender qué hacer después. ¿Cancelar la boda? Pero entonces entenderían que ella lo sabía todo. ¿Y si se había equivocado? Si no era su suegra, sino simplemente una voz femenina muy parecida. No, no se había equivocado. Y ahora tenía 3 días para idear cómo protegerse de estos estafadores. 3 días para convertirse de víctima en cazadora. Saliendo del centro comercial, Alina sonrió inesperadamente. Una sonrisa fría y decidida. Tendrán su apartamento. Solo que no como lo planean. Esa misma noche Alina estaba sentada en su cocina, fingiendo leer una revista de bodas. En realidad, todos sus pensamientos estaban ocupados por la conversación que había escuchado. Máximo había ido a casa de un amigo a discutir la despedida de soltero, y ella tuvo tiempo para pensar tranquilamente. Trató de recordar todo lo que sabía sobre su prometido. Se conocieron en una fiesta corporativa de la empresa de construcción donde trabajaba Alina. Máximo fue allí como representante de una empresa contratista. Alto, atractivo, perfectamente vestido, inmediatamente atrajo su atención. ¿Y cómo la cortejaba? Ramos de rosas, restaurantes caros, regalos. Ahora entendía de dónde sacaba un ingeniero de mediana edad tales posibilidades. Si realmente se dedicaba a estafas, el dinero de las víctimas anteriores bien podría haber pagado sus gestos generosos. Alina encendió la laptop y comenzó a buscar en Internet. Máximo Labrador era una búsqueda demasiado general, daba cientos de resultados. Trató de añadir el nombre de la ciudad, la profesión. Nada sospechoso. La página en redes sociales parecía bastante normal, fotos del trabajo, con amigos, fotos conjuntas con Alina de los últimos meses. Pero un verdadero estafador no se mostraría en Internet. Trató de buscar información sobre Vera. Enfermera del Centro de Salud Municipal, eso no era difícil de verificar. Mañana llamaría allí con algún pretexto. Mientras tanto necesitaba recordar el nombre de ese hombre. Antonio. Su suegra lo había llamado por su nombre, así que se conocían desde hacía tiempo. Y por la conversación, era psiquiatra, además ocupando un puesto alto. Alina escribió en el buscador Antonio Psiquiatra más el nombre de la ciudad. El tercer enlace la llevó al sitio web del Hospital Psiquiátrico Municipal. Jefe de departamento, Serrano Antonio, médico de la más alta categoría, 20 años de experiencia laboral. La fotografía en el sitio mostraba a un hombre de unos 50 años con calvicie y ojos atentos detrás de gafas con montura plateada delgada. Alina miraba fijamente la cara,
tratando de memorizar cada rasgo. Este hombre planeaba encerrarla en un manicomio. Se dedicó a estudiar información sobre el médico. Graduado del Instituto Médico, defendió una tesis de candidato, tiene muchas publicaciones. A primera vista, un médico respetable con reputación impecable. Pero si era cierto lo que había escuchado, ya había hecho trucos similares 2 veces. La puerta del apartamento hizo clic con la cerradura, Máximo había regresado. Alina cerró rápidamente todas las pestañas del navegador y volvió a tomar la revista. Hola, querida, Máximo la besó en la mejilla y se sentó a su lado en el sofá. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Encontraste zapatos? Todavía no, respondió Alina, estudiando atentamente su cara. Mañana buscaré más. No te preocupes, seguro encontrarás, la abrazó por los hombros. Lo principal es que seas feliz en nuestro día importante. ¡Qué excelente actor! Si no supiera la verdad, podría creer en la sinceridad de cada una de sus palabras. Alina trató de sonreír naturalmente. Máximo, cuéntame sobre tu mamá. Sé tan poco de ella. ¿Qué contar? Se encogió de hombros. Una mujer normal. Toda su vida trabajó como enfermera, me crió sola después de la muerte de papá. ¿Nunca se volvió a casar? No. Decía que yo era lo principal en su vida. ¿Tiene amigos? ¿Colegas? Máximo la miró con sorpresa. ¿Para qué te interesa? Haces preguntas extrañas. Solo curiosidad. Pronto seremos familia, quiero saber más sobre tus seres queridos. Bueno. Reflexionó. Tiene algunas amigas del trabajo. También se comunica a veces con médicos. Un doctor venía a menudo a visitarnos cuando yo aún vivía en casa. Antonio, creo. El corazón de Alina saltó. Así que realmente eran conocidos de mucho tiempo. ¿A qué se dedica? Psiquiatra. Mamá decía que es un especialista muy bueno. Alina asintió, fingiendo que la información no le interesaba especialmente. Máximo, ¿tuviste relaciones serias antes? Ahora realmente la miró con ojos desorbitados. Alina, ¿qué te pasa hoy? Estás muy extraña. Ya discutimos todo esto. Lo discutimos, pero no en detalle. Solo quiero saber con qué experiencia llegas a nuestro matrimonio. Hubo relaciones, por supuesto, se levantó del sofá y fue hacia la ventana. Pero nada serio. Eres la primera con quien estoy dispuesto a unir mi vida. ¿Y Vera? ¿Aprobaba a tus novias anteriores? Alina, basta. Se dio vuelta y en su voz sonó irritación. ¿Qué interrogatorio es este? Tal vez tú me cuentes sobre tus ex. Perdona, se levantó y se acercó a él. Probablemente nervios prematrimoniales. Solo me preocupa cómo me recibirá tu mamá. Máximo la abrazó y la besó en la frente. Tontita. Mamá te adora. Constantemente dice lo maravillosa que eres, qué suerte tienes con el apartamento. Se interrumpió, entendiendo que había dicho de más. Es decir, qué suerte tengo contigo, se corrigió rápidamente. Pero Alina ya había entendido todo. Así que su suegra realmente estaba interesada en su apartamento. Y no eran pensamientos casuales, sino interés intencional. El resto de la noche transcurrió en régimen normal. Vieron una película, discutieron los últimos preparativos para la boda. Alina todo el tiempo sintió sobre sí la mirada estudiosa de su prometido, aparentemente sus preguntas lo habían alertado. Cuando Máximo finalmente se durmió, ella estuvo mucho tiempo despierta con los ojos abiertos, pensando en el plan de acción. Necesitaba reunir pruebas y de tal manera que los estafadores no sospecharan nada. Tenía 2 días antes de la boda. 48 horas para convertir a los cazadores en presa. Lo primero mañana encontraría la manera de contactar con un detective privado. Tales asuntos es mejor confiarlos a un profesional. Mientras tanto necesitaba interpretar el papel de novia enamorada sin dar el menor motivo para sospechas. Alina se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna parpadeaba con luces, en algún lugar a lo lejos sonó un tren. Mañana comenzaría su propio juego por delante.
A la mañana siguiente Alina despertó en su apartamento antes que Máximo. Mientras él se duchaba, encontró rápidamente en internet varias agencias de detectives en la ciudad. Eligió la que se posicionaba como especialistas en investigaciones familiares. Agencia de detectives Facto, escucha Íñigo, respondió una voz masculina cuando marcó el número. Buenos días. Necesito ayuda en un asunto muy delicado. ¿Puede reunirse hoy? Tales cosas es mejor discutirlas en persona. Sí, por supuesto. ¿A qué hora? ¿A las 2 de la tarde le viene bien? Le enviaré la dirección por mensaje. Alina aceptó y colgó justo cuando Máximo salió del baño. ¿Con quién hablabas?, preguntó, secándose el cabello con una toalla. Con el peluquero. Me hice cita para mañana, mintió sin titubear. Bien. Yo hoy me reuniré con mamá, discutiremos los últimos detalles del banquete. ¿Puedo ir con ustedes?, propuso Alina. Me gustaría participar en la preparación. No es necesario, respondió rápidamente. Tenemos asuntos organizativos aburridos. Mejor ocúpate de ti misma, la belleza de la novia es lo más importante. Otra señal de alarma. ¿Por qué el prometido no quería llevarla a la reunión con su madre? Antes siempre se reunían los tres juntos. Después del desayuno Máximo se fue al trabajo, y Alina se quedó sola. Lo primero que hizo fue llamar al centro de salud municipal. Dígame, por favor, ¿trabaja con ustedes la enfermera Labrador Vera?, preguntó, cambiando la voz. Sí, trabaja. ¿Quién pregunta? Soy su sobrina, quería entregarle algo en el trabajo. Hoy está hasta mediodía. Departamento de admisión, segundo piso. Así que su suegra realmente era enfermera. Pero esto aún no probaba su participación en la estafa. Aunque definitivamente tenía motivo para conocer al médico psiquiatra. A la 1:30 Alina llegó a la dirección de la agencia de detectives. Una pequeña oficina en el tercer piso de un centro de negocios, una modesta placa en la puerta. Íñigo Viento resultó ser un hombre encantador de ojos grises de unos 45 años, de complexión fuerte. Siéntese, señaló la silla frente a su escritorio. Cuénteme qué pasó. Alina expuso en detalle toda la situación, desde el conocimiento con Máximo hasta la conversación que había escuchado ayer. El detective escuchó atentamente, anotando detalles importantes. La historia es sorprendente, por supuesto, dijo cuando ella terminó. Pero no única. La estafa con bienes raíces a través de hospitalización forzosa es un esquema conocido. ¿Significa que tal cosa es realmente posible? Desafortunadamente, sí. Especialmente si la víctima está sola y los estafadores tienen conexiones en instituciones médicas. Íñigo se recostó en la silla. La pregunta es cómo probarlo. ¿Qué propone? Necesitamos verificar el pasado de su prometido y su madre. Si realmente se dedican a tal negocio, deben quedar rastros. También es necesario averiguar las conexiones de Serrano con la familia Labrador. ¿Cuánto tiempo tomará? Con trabajo intensivo, 1 día o 2. Pero hay un problema, mañana es su boda. Si encontramos pruebas solo después del registro del matrimonio, será más difícil anularlo. Alina reflexionó. Por supuesto, podía posponer la boda con algún pretexto. Pero entonces los estafadores podrían sospechar algo malo y desaparecer. Y probar su culpabilidad sería aún más difícil. No, la boda se realizará, decidió. Pero para entonces debemos tener pruebas de hierro. Arriesgado, negó con la cabeza el detective. Pero efectivo. Imagínese, piensan que el plan funcionó, se relajan y entonces, ¡pum! Todos sus crímenes salen a la luz. Íñigo sonrió. Me gusta su enfoque. Bien, trabajamos en régimen de emergencia. Pero necesitaré su ayuda. ¿Cuál? Necesito entrar en la casa de los Labrador, echar un vistazo allí. Posiblemente encontrar documentos, materiales comprometedores. ¿Es posible? Si puede sacarlos de casa por 3 o 4 horas. Por ejemplo, enviarlos a algún lugar por asuntos de la boda. Alina reflexionó. Mañana por la mañana la esperaba ir al peluquero y cosmetólogo, la coartada estaba lista.
Y a Máximo con su suegra podía enviarlos por algunas compras de última hora. Creo que puedo organizarlo, dijo. Excelente. Entonces aquí está mi plan. La siguiente hora discutieron los detalles de la operación. Íñigo explicó exactamente qué buscar en la casa, cómo no dejar rastros de la entrada, cómo comunicarse en caso de situación de emergencia. Y una cosa más, dijo finalmente. Tenga cuidado. Si estas personas realmente se dedican a lo que usted escuchó, no se detendrán ante nada para protegerse. Entiendo, asintió Alina. ¿Qué hay del pago? Después de completar el caso. Si probamos su culpabilidad, tomaré la tarifa estándar. Si no, trabajo gratis. Tal enfoque inspiraba confianza. Alina le dio la mano al detective, le entregó su llave de la casa de su suegra que le había dado Máximo como futura esposa, y se dirigió a casa. Por el camino pasó por una tienda de comunicaciones y compró un segundo teléfono barato para comunicarse con Íñigo. El número principal podría ser interceptado si los estafadores realmente eran profesionales. En casa la esperaba Máximo con un ramo de rosas blancas. ¿Cómo van las cosas, querida? La besó y le entregó las flores. Te extrañé. Gracias, son hermosas, Alina olió las rosas. ¿Cómo fue la reunión con mamá? Todo discutido. Mañana será un día inolvidable. Máximo, ¿puedo pedirte un favor? Mañana por la mañana necesito ir al cosmetólogo y peluquero. Y me gustaría que el pastel lo recogieran precisamente tú y mamá. Es tan simbólico, madre e hijo preparando la boda. Que ella controle y evalúe la calidad y apariencia del pastel. Por supuesto, querida. ¿A qué hora recogerlo? A las 11 de la mañana. Y además, tal vez compren champán de paso. El que encargamos, de repente no lo traen a tiempo. Buena idea. Mamá y yo organizaremos todo, no te preocupes. Perfecto. Así que mañana por la mañana el detective tendría varias horas para registrar la casa de los Labrador. Mientras tanto necesitaba seguir interpretando el papel de novia enamorada. La noche transcurrió pacíficamente. Vieron una comedia en televisión, Máximo contó historias divertidas de su vida. Alina sonreía y reía en los lugares correctos, pero por dentro todo se le contraía de asco. ¿Cómo se podía fingir tan hábilmente? ¿Acaso para él ella era simplemente una cuenta bancaria ambulante? Antes de dormir Máximo la abrazó especialmente tiernamente. Mañana te convertirás en mi esposa, le susurró al oído. Espero tanto esto. Yo también, respondió Alina, preguntándose cuánto más duraría esta tortura. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando en su cabeza el plan de mañana. Todo debía salir perfectamente. Solo tendría una oportunidad de desenmascarar a los estafadores, y no podía desperdiciarla. La mañana del día de la boda Alina despertó en su apartamento con la firme determinación de llevar el asunto hasta el final. Máximo ya se afanaba en la cocina, preparando el desayuno. Buenos días, novia. Sonrió ampliamente. ¿Cómo dormiste? Perfectamente, mintió. En realidad la noche había sido inquieta, llena de sueños angustiosos. Mamá ya llamó, pregunta a qué hora iremos por el pastel. Ya te dije, a las 11. Pastelería en Calle Roja, número 15. Lo recordé. ¿Y tú a qué hora vas a la manicura? A las 10:30. Después al peluquero. Creo que volveré como a las 3. Excelente. Para cuando regreses tendremos todo organizado. Después del desayuno Máximo se fue. Alina se quedó sola e inmediatamente marcó el número del detective. ¿Íñigo? El plan está en acción. A las 11 de la mañana irán por el pastel, después por el champán. Tendrás unas 3 o 4 horas. Entendido. La dirección de los Labrador me la dio ayer. Comienzo la preparación. ¿Qué hay de la verificación de su pasado? Estoy trabajando. Ya hay información interesante. Máximo Labrador tuvo 2 matrimonios registrados en los últimos 5 años. Alina sintió como el frío le recorrió la espalda. ¿2 matrimonios? Pero dijo que yo era la primera. Primera esposa, Elena Contreras,
de 30 años. Era viuda antes del matrimonio con él. Poseía un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Divorcio. Declarada incapaz mental. Segunda esposa, Olga Rivero, de 28 años. Matrimonio disuelto 1 año después de su primer divorcio por razón de incapacidad mental de la cónyuge. ¿Y qué fue de ellas? Elena Contreras está en el hospital psiquiátrico desde hace 4 años. Diagnóstico: esquizofrenia, incapacitada. Olga Rivero en el mismo hospital, mismo diagnóstico. Ambas privadas del derecho de propiedad sobre sus apartamentos. A Alina le temblaron las manos. Dios mío. ¿Significa que ya tienen víctimas? Parece que sí. Y lo más interesante, el médico tratante de ambas mujeres es Antonio Serrano. Necesitamos salvarlas. Primero necesitamos probar lo que les hicieron. Para eso se necesitan documentos, grabaciones, cualquier prueba material de la conexión entre los Labrador y Serrano. Entonces es más importante aún entrar en su casa. Estoy de acuerdo. Tenga cuidado y mantenga contacto. Alina colgó y trató de calmarse. Así que sus sospechas se habían confirmado, e incluso peor de lo que pensaba. Estos canallas ya tenían víctimas, 2 mujeres que ahora se pudrían en el manicomio por su culpa. A las 10:30 salió de casa, supuestamente dirigiéndose al esteticista y manicurista. En realidad visitó el salón de belleza por media hora, se hizo la manicura más simple y rápida para tener coartada. Y luego fue a la casa donde vivía la madre de Máximo, para asegurarse de que realmente se habían ido. Su casa de 2 plantas estaba en el barrio antiguo de la ciudad. Alina aparcó a cierta distancia y se puso a esperar. A las 11:05 salieron de la casa Máximo y Vera, se subieron a su coche y se fueron. Unos minutos después Alina envió un mensaje al detective: camino libre. Ahora quedaba esperar. Fue a otro salón de belleza, donde tenía cita con el peluquero. Mientras el maestro creaba el peinado nupcial, Alina pensaba en lo que encontraría a Íñigo. La novia está algo tensa hoy, notó la peluquera. Es normal, por supuesto, pero trate de relajarse. Por el estrés se tensan los músculos de la cara, el maquillaje no quedará uniforme. Solo estoy nerviosa, respondió Alina. Es un día tan importante. Entiendo. ¿El novio es bueno? Si supiera. Parecía bueno, respondió honestamente Alina. A las 2 de la tarde la llamó el detective. Necesitamos vernos. Urgente. ¿Encontraron algo? Mejor se lo muestro en persona. ¿Dónde está ahora? En el salón de belleza en Calle de la Paz. Al otro lado de la calle hay un café central. Nos vemos allí en media hora. Alina se apresuró a pagar a los maestros y salió corriendo del salón. Su corazón latía aceleradamente, por la voz del detective se entendía que las noticias eran serias. Íñigo ya la esperaba en un rincón lejano del café, frente a él en la mesa había una pequeña carpeta. ¿Qué lograron averiguar? Preguntó Alina, sentándose enfrente. Más de lo que esperaba, sacó documentos de la carpeta. Su prometido lleva una contabilidad detallada de sus proyectos. El detective abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos, fotografías, notas manuscritas. Aquí está el expediente de Elena Contreras, la primera esposa. Plan detallado de la operación: conocimiento, cortejo, boda, envenenamiento gradual con medicamentos psicotrópicos. Alina revisaba los documentos y se sintió mareada por lo que veía. Todo estaba descrito día por día: cuándo dar medicamentos, cómo simular síntomas de trastorno mental, cuándo llamar a los médicos. Y esto es de la segunda esposa. Íñigo mostró otra carpeta. Esquema análogo. Solo que ahí cambiaron un poco la táctica después del análisis de errores. ¿Qué errores? Elena resultó demasiado suspicaz, comenzó a hacer preguntas a los vecinos sobre el comportamiento del marido. Tuvieron que acelerar el proceso, no darle tiempo para investigación. ¿Y qué con Olga? Con ella trabajaron más cuidadosamente. La aislaron de amigos y colegas, la convencieron de cambiar de trabajo. Al momento de ingresarla en el hospital prácticamente no tenía conexiones sociales. Alina dio vuelta a la página y vio su fotografía.
¿Y sobre mí ya tienen expediente abierto? Carpeta completa. La estudiaron muy cuidadosamente, situación financiera, conexiones familiares, círculo social. O, más exactamente, su ausencia. En la carpeta había información detallada sobre su trabajo, salario, apartamento. Incluso extractos de cuentas bancarias, de dónde los habían sacado. ¿Máximo tiene acceso a sus documentos financieros? Preguntó el detective. No. Es decir, vio en mi casa un certificado de ingresos. Pero nada más. Significa que tienen conexiones en los bancos. Organización seria. Íñigo sacó otro documento. Aquí está la estructura de su grupo. Máximo y Vera son ejecutores. Antonio Serrano es el organizador principal. También hay ayudantes, empleado bancario, notario, funcionario del registro civil. Toda una mafia. Esencialmente, sí. Pero lo más interesante son sus planes para el futuro próximo. El detective mostró un calendario con anotaciones. Después de la boda planean luna de miel, durante la cual le darán medicamentos. Luego escenificación de trastorno mental, llamada a la ambulancia, hospitalización. ¿Y después? Declaración de incapacidad, divorcio, venta del apartamento. Esquema estándar. El dinero se divide entre los participantes del grupo. Alina cerró los puños. Canallas. ¿Y las mujeres se quedan en el hospital? Por los documentos, sí. Las alimentan regularmente con medicamentos que mantienen los síntomas de la enfermedad. No está prevista la recuperación. Esto es asesinato. Lento, pero asesinato. Estoy de acuerdo. Por eso hay que actuar decididamente. Tiene todas las pruebas, el detective juntó los documentos de vuelta en la carpeta. La pregunta es cómo usarlas. Alina miró el reloj. Faltaban 4 horas y media para la boda. Podemos cancelar la ceremonia, dirigirnos a la policía, propuso Íñigo. No, dijo firmemente. Si los asustamos ahora, destruirán todas las pruebas y desaparecerán. Y sus víctimas se quedarán en el manicomio. Entonces, ¿qué propone? Jugamos hasta el final. Que piensen que todo va según el plan. Y les haremos una sorpresa directamente en el registro civil. El detective negó pensativamente con la cabeza. Arriesgado. ¿Y si sospechan algo y tratan de huir? No sospecharán. Soy una actriz excelente cuando es necesario. Bien. Entonces necesitaré tiempo para preparar todo para el desenmascaramiento solemne. ¿Cuánto? Un par de horas. Necesito contactar con los organismos policiales, preparar documentos. Lo lograrán. Lo lograré. Se dieron la mano y Alina se dirigió a casa. Lo más difícil estaba por delante, pasar el tiempo restante junto a los estafadores, fingiendo que no sabía nada. En casa del apartamento Alina fue recibida por un radiante Máximo con un ramo de peonías. ¿Cómo van las cosas, hermosa? La besó en la mejilla. Peinado impresionante. Gracias, Alina sonrió, tratando de verse natural. ¿Cómo fue el viaje por el pastel? Excelente. El pastel es simplemente una obra de arte. Mamá está encantada. Y compramos champán y flores. ¿Dónde está Vera ahora? En su casa, preparándose. Está tan nerviosa por el día de hoy. Dice que finalmente tendrá una verdadera hija. Si supiera qué hija les había preparado. Máximo, ¿puedo acostarme un poco? Estoy cansada después de los salones, quiero reunir fuerzas antes de la ceremonia. Por supuesto, querida. Descansa. Yo mientras tanto llevaré los documentos al coche, para no olvidarlos. Alina pasó al dormitorio y se acostó en la cama. Necesitaba pensar los últimos detalles del plan. Lo principal era no delatarse antes de tiempo. Los estafadores no debían sospechar nada hasta el momento mismo del desenmascaramiento. El vestido de novia colgaba en el armario, hermoso, caro, comprado con su dinero que los estafadores planeaban robar. Los zapatos finalmente no los había comprado, pero encontró algunos adecuados en su guardarropa. Máximo se movía por el apartamento, revisando la lista de invitados, llamando al restaurante. Alina,
mamá pregunta si necesita traer cámara fotográfica. ¿Para qué? Si tendremos fotógrafo profesional. Quiere hacer algunas fotos familiares. Para el archivo doméstico. Para el archivo de estafadores, más probablemente. Seguramente coleccionaban fotos de sus víctimas. Que la traiga si quiere, respondió indiferentemente Alina. A la hora señalada llegó la comitiva nupcial, coches decorados con flores. El conductor ayudó a Alina a sentarse cuidadosamente en el automóvil para no arrugar el vestido. Te ves simplemente divina, dijo Máximo, sentándose a su lado. Soy el hombre más feliz del mundo. Yo también, respondió, preguntándose cuántas veces había pronunciado estas mismas palabras a sus esposas anteriores. Por el camino al registro civil Máximo le tomó la mano y le contó algo sobre planes para la luna de miel. Alina asentía y sonreía, pero sus pensamientos estaban ocupados por algo completamente diferente. Interesante, ¿habría logrado el detective preparar todo lo necesario para el desenmascaramiento? En el edificio del registro civil los esperaba Vera con un nuevo vestido azul. Se veía solemne e incluso emocionada. Hijita mía. La suegra abrazó a Alina. ¡Qué hermosa estás! Como una verdadera princesa. Gracias, Alina correspondió el abrazo, sintiendo repugnancia. ¿Dónde están los demás invitados? Preguntó Máximo. Ya están adentro esperando, respondió la madre. El tío Igor llegó, tus amigos también. Subieron por la amplia escalera al salón solemne. Hermoso espacio con techos altos, decorado con flores y cintas. Ya los esperaban los invitados, unas 15 personas. Alina reconoció a varios amigos de Máximo, un hombre mayor que aparentemente era el tío. Pero su atención atrajo otra persona, un hombre de mediana edad en traje oscuro, sentado en un rincón lejano. Íñigo. El detective había venido, significaba que todo estaba listo. Máximo, ¿quién es ese hombre junto a la ventana? Preguntó en voz baja, fingiendo no conocer al detective. ¿Cuál? Miró en la dirección indicada. No sé. Probablemente algún conocido de alguien. Mamá, ¿invitaste a alguien más? No, solo a quienes acordamos, respondió Vera, también mirando al desconocido. No pasa nada, dijo Alina. Tal vez sea representante del registro o fotógrafo. Pronto comenzó el proceso solemne. La jefa del departamento en un hermoso traje pronunció un discurso de bienvenida, habló sobre la importancia de los lazos familiares. Y ahora preguntemos a los jóvenes si están listos para unir sus destinos con los lazos del matrimonio, dijo solemnemente. Máximo Labrador, ¿acepta tomar como esposa a Alina Bautista? Acepto, respondió firmemente el novio. ¿Alina Bautista acepta tomar como esposo a Máximo Labrador? Se hizo silencio. Todos los invitados se quedaron inmóviles esperando. Vera sonreía, saboreando el éxito del plan de muchos meses. No, pronunció claramente Alina. En el salón se hizo un silencio mortal. Máximo abrió desmesuradamente los ojos. ¿Qué? Repreguntó. Alina, entendiste algo mal. Entendí todo perfectamente, respondió calmadamente. Y respondo, no, no acepto. La jefa del registro pasaba confusamente la mirada de la novia al novio, posiblemente nervios. ¿Hacemos una pequeña pausa? Ninguna pausa, Alina se dirigió a los invitados. Tengo algo que decir a los presentes. Máximo trató de tomarla de la mano. Alina, para esta payasada. No me toques. Dijo bruscamente. No me pongas las manos encima, estafador. Por el salón se extendió un murmullo de sorpresa. Vera palideció. ¿De qué hablas? Trató de mantener la calma Máximo. De que me es conocido todo sobre sus planes, Alina sacó el teléfono móvil del bolso. Sobre cómo planeaban encerrarme en el manicomio y vender el apartamento. ¿Estás loca? Saltó del lugar Máximo. ¿Loca? Alina activó la grabación en el teléfono. Del altavoz salió la voz familiar de Vera. ¿Seguro que no se dará cuenta? Mi hijo y yo solo necesitamos su apartamento y su dinero, y a ella al manicomio, como acordamos. La suegra se agarró el corazón.
Máximo se agitó, buscando salida de la situación. Esto es algún error, murmuró. La grabación está montada. Error. Alina se rió. ¿Y qué hay de Elena Contreras y Olga Rivero? ¿Tus esposas anteriores que ahora se pudren en el manicomio gracias a ustedes? Ahora los invitados comenzaron a preocuparse de verdad. Alguien se levantó, alguien sacó el teléfono. No sé de qué hablas, trató de hacer un farol Máximo. ¿No sabes? Íñigo se levantó y se dirigió a los jóvenes. ¿Y qué hay de estos documentos? El detective sacó la carpeta con papeles encontrados en el apartamento de los Labrador. Planes detallados de todas sus operaciones. Esquemas de envenenamiento de víctimas. Listas de cómplices. Máximo y su madre se miraron. Vera se dirigió a la salida, pero le cortaron el paso dos hombres de civil. Policía, mostró la credencial uno de ellos. No nos vamos a ningún lado. ¿Y dónde está el organizador principal? Preguntó Alina. ¿Dónde está Antonio Serrano? Como por comando, entraron al salón varios policías más, llevando del brazo a un hombre mayor con gafas. Alina lo reconoció por la fotografía del sitio web del hospital. Aquí llegó también el doctor, pronunció satisfecha. Ahora la compañía está completa. Máximo trató de abrirse paso hacia la salida, pero inmediatamente lo sujetaron. Vera lloraba y murmuraba algo sobre no entender. Ciudadanos Labrador y Ciudadano Serrano están arrestados por sospecha de estafa, falsificación de documentos y privación ilegal de libertad, anunció el policía superior. Los invitados del registro filmaban lo que ocurría con los teléfonos. La jefa estaba confusamente de pie a un lado, sin entender qué hacer en tal situación. Alina, graznó Máximo cuando se lo llevaban esposado, ¿te arrepentirás de esto? No, respondió calmadamente. Solo se arrepentirán ustedes de lo que hicieron a sus víctimas. Cuando se llevaron a los estafadores, en el salón se hizo más silencioso. Los invitados gradualmente se dispersaban, discutiendo el increíble desenlace del evento nupcial. Íñigo se acercó a Alina. Trabajo excelente, dijo. Es usted una verdadera luchadora. Gracias por la ayuda. Sin usted no habría podido. ¿Qué planea hacer después? Alina miró su vestido de novia, después los anillos de boda que yacían en la mesa del registrador. Primero cambiarme, sonrió. Y después, vivir adelante. La vida verdadera. A la mañana siguiente Alina despertó en su cama con la sensación de que el día pasado había sido un sueño loco. Pero la caja vacía del vestido de novia en el rincón del cuarto le recordaba la realidad de lo ocurrido. A las 9 de la mañana la llamó Íñigo. Buenos días. ¿Cómo se siente? Normal, respondió Alina, desperezándose. Incluso bien. Por primera vez en muchos meses duermo tranquila. Entiendo. Tengo noticias sobre el caso. ¿Puede venir a la oficina en un par de horas? Por supuesto. ¿Algo importante? Muy importante. Durante los interrogatorios salieron a la luz detalles que la interesarán. Alina se arregló rápidamente y en una hora estaba en la oficina del detective. Íñigo la recibió con varias carpetas de documentos. Los interrogatorios nocturnos dieron material abundante, comenzó, sentándola en la silla. Máximo Labrador y su madre decidieron colaborar con la investigación a cambio de atenuación de la condena. ¿Y qué contaron? Muchísimo. Resultó que su grupo actúa desde hace más de 7 años. No hubo 2 víctimas, sino 5. Alina exclamó. ¿5 mujeres? Desafortunadamente, sí. Las 3 primeras operaciones se realizaron en otras ciudades. Por eso no las descubrimos inmediatamente. El detective abrió la primera carpeta. Aquí está la cronología de su actividad. Empezaron en Cuenca. Víctima, Natalia Guerrero, propietaria de apartamento de una habitación. Vera era enfermera en el hospital local. Conoció al psiquiatra Serrano en una conferencia médica. Él entonces solo desarrollaba el esquema de estafa. Alina hojeaba los documentos. Fotografías de mujeres, certificados de hospitalización, documentos de venta de apartamentos. ¿Resulta que Serrano es el organizador principal? Exactamente.
Los demás son ejecutores. Aunque los labrador recibían la parte de León de la venta de bienes raíces. ¿Y qué hay de las mujeres? ¿Están todas vivas? Las 2 primeras víctimas murieron en el hospital por sobredosis de medicamentos, respondió sombríamente el detective. Oficialmente, suicidió por trastorno mental. A Alina se le cortó la respiración. ¿Las mataron? Esencialmente, sí. Serrano les daba dosis enormes de sustancias psicotrópicas. ¿Y las otras 3? Elena Contreras y Olga Rivero están vivas, se encuentran en el Hospital Psiquiátrico Municipal. La 5ª víctima, Lucía Vázquez de Toledo. La llevaron a la clínica local, pero se perdió el rastro. Íñigo sacó otro documento. Lo más importante, las declaraciones de Serrano. Contó los detalles del sistema, nombró a todos los cómplices. ¿Hay muchos? Una red completa. Notario que ayudaba a formalizar poderes. Empleado bancario que proporcionaba información sobre cuentas de víctimas. Funcionario del registro civil que aceleraba la formalización de matrimonios. Incluso agente inmobiliario que vendía apartamentos de perjudicadas. Alina negaba con la cabeza, sin creer en la escala de la actividad criminal. ¿Y qué será de ellos ahora? Arrestados. Se inició causa penal por varios artículos, estafa en escala especialmente grande, privación ilegal de libertad, inducción al suicidio. Y todo esto por grupo organizado de personas. ¿Y se puede ayudar a las mujeres supervivientes? Ya se ocupan de eso. A Elena Contreras y Olga Rivero les asignaron médicos independientes. Realizarán desintoxicación de medicamentos psicotrópicos. ¿Y hay posibilidades de recuperación? Los médicos son cautelosamente optimistas. Si su psique no sufrió demasiado, la recuperación es posible. Por supuesto, requerirá mucho tiempo. Alina reflexionó. ¿Y se pueden devolver sus apartamentos? Difícil. Formalmente fueron vendidos por poder. Pero considerando las circunstancias del caso, el tribunal puede reconocer las transacciones como inválidas. ¿Cuánto tiempo tomará? Años, respondió honestamente el detective. Nuestro sistema judicial no se distingue por la rapidez. Alina se levantó y se acercó a la ventana. En la calle hacía hermoso tiempo primaveral, la gente se apresuraba por sus asuntos, sin sospechar que cerca de ellos podían vivir tales monstruos. Íñigo, ¿puedo encontrarme con esas mujeres? ¿Para qué? Quiero asegurarme de que todo estará bien con ellas. Y disculparme. ¿Por qué disculparse? Usted es víctima, como ellas. A mí planeaban hacerme víctima. Pero ellas son víctimas verdaderas. Y si no fuera por la casualidad de la conversación escuchada, sería la tercera. El detective asintió con comprensión. Está bien, me pondré de acuerdo con los médicos. Pero la reunión es posible solo en unos días, cuando su estado se estabilice. Gracias. Hay otro momento, Íñigo volvió a los documentos. La investigación le pide que dé declaraciones detalladas. Hay que fijar todos los detalles de su relación con los labrador. Por supuesto. ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Estaré. Y además. El detective titubeó. Necesitará ayuda psicológica. Lo que vivió no pasa sin dejar huellas. Alina sonrió. ¿Sabe? Me siento excelente. Por primera vez en medio año sé que mi vida me pertenece solo a mí. De todos modos piense en ello. La confianza en las personas después de tales historias se restaura difícilmente. Por la noche Alina estaba sentada en la cocina con una taza de té, repasando los eventos de los últimos días. El teléfono se desgarraba con llamadas de periodistas, la historia del desenmascaramiento de estafadores en la boda ya había llegado a las noticias. Respondía solo a las llamadas más importantes. Llamó la amiga del trabajo. Alina, vi las noticias. ¿Es verdad? ¿Tu prometido resultó ser estafador? ¿Verdad, Luna? Dios mío. Y yo aún me extrañaba por qué te habías vuelto tan cerrada últimamente. Pensaba que era estrés prematrimonial. No estrés, sino intuición, aparentemente. Algo me alertaba constantemente, pero no podía entender qué exactamente. ¿Y cómo descubriste todo?
Alina contó la historia de la conversación escuchada. La amiga exclamaba y gritaba, sin creer lo oído. Eres una heroína. ¿Te imaginas lo que podría haberte pasado? ¿Y cuántas mujeres más podría haber engañado este canalla? Amiga, ¿puedo pedirte algo? Por supuesto, lo que sea. Si oyes chismes en el trabajo, explica a la gente que no quiero discutir este tema. Necesito tiempo para digerir todo lo ocurrido. Por supuesto, entiendo. Después de la conversación con Nuna, Alina apagó el teléfono y se acostó a dormir. Mañana había que dar declaraciones y pasado mañana la reunión con las víctimas de los estafadores. El hospital psiquiátrico municipal estaba en las afueras, en un edificio viejo de ladrillo rodeado por una valla alta. Alina llegó allí acompañada de Íñigo y el nuevo jefe de departamento, el doctor Ramos, que había reemplazado al arrestado Serrano. Quiero advertirle, decía el médico, llevándolos por el largo corredor, que el estado de las pacientes aún es inestable. Comenzamos el proceso de desintoxicación, pero su psique sufrió seriamente. ¿Entienden lo que pasa? Preguntó Alina. Elena Contreras sí, tiene más momentos lúcidos. Olga Rivero aún reacciona débilmente, pero hay dinámica positiva. Se detuvieron ante la puerta con la placa habitación N grados 15. Empecemos con Elena. Solo, por favor, no la canse. El doctor tocó y abrió la puerta. En la pequeña habitación luminosa en la cama estaba sentada una mujer delgada de unos 30 años con cabello oscuro corto. Al ver a los visitantes se apretó cautelosamente contra la pared. Elena, tiene visitas, dijo suavemente el médico. Esta es la chica de quien le conté. La mujer miró atentamente a Alina. ¿Usted? ¿Usted es la que los desenmascaró? Preguntó con voz baja. Sí, Alina se sentó en la silla junto a la cama. Me llamo Alina. Quería conocerla. Y yo soy Elena, la mujer se relajó un poco. El doctor Ramos dice que usted también estuvo a punto de convertirse en víctima de esas bestias. Desafortunadamente, sí. Si no fuera por la casualidad, ahora estaría acostada en la habitación vecina. Elena asintió. ¿Sabe? Pensé durante mucho tiempo que me estaba volviendo loca. Cuando empezaron las alucinaciones, las lagunas de memoria. Máximo hablaba tan convincentemente de que necesitaba ayuda. Me imagino esa sensación, pronunció comprensivamente Alina. Cuando todo el mundo parece irreal. Y luego me trajeron aquí. Serrano decía que era peligrosa para los circundantes, que tenía esquizofrenia progresiva. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 4 años. Elena miró por la ventana. 4 años de la vida que robaron esos miserables. Alina sintió cómo se le comprimía el corazón. Elena, ¿tiene parientes? ¿Amigos? Los tenía. Pero después de la hospitalización, Máximo contó a todos que estaba incurablemente enferma. Gradualmente la gente dejó de venir. ¿Y su apartamento? Vendido, sonrió amargamente Elena. El marido obtuvo poder, y me declararon incapaz. Pero ahora todo cambiará, dijo firmemente Alina. Las transacciones serán reconocidas como inválidas y sus derechos se restaurarán. ¿Cree que es real? No solo lo creo, lo sé. Tengo buenas conexiones con abogados. Lograremos justicia. Elena lloró, por primera vez en muchos años de alegría, no de desesperación. Gracias, susurró. Si no fuera por usted, no me agradezca. Solo recupérese y prepárese para una nueva vida. La siguiente fue Olga Rivero. Su estado resultó más grave, la mujer casi no reaccionaba a lo que ocurría, miraba a un punto fijo. Olga, tiene visitas, pronunció cautelosamente el doctor Ramos. La paciente giró lentamente la cabeza. En sus ojos no había conciencia. ¿Me oye? Preguntó Alina. Oye, pero aún no puede reaccionar adecuadamente. Serrano le daba medicamentos muy fuertes. La recuperación tomará más tiempo. Alina se acercó más y tomó a Olga de la mano. Olga, me llamo Alina. Vine a decir que la pesadilla terminó. Máximo está arrestado, Serrano también. Está libre.
La mujer parpadeó, y por un segundo en sus ojos destelló comprensión. ¿Máximo? Susurró. Sí. Máximo Labrador. Ya no le hará daño. Olga apretó la mano de Alina y lloró. Silenciosamente, amargamente, liberándose del dolor de muchos años. Saliendo del hospital, Alina se sentía devastada. ¿Difícil?, preguntó Íñigo. Muy. Ver en qué convirtieron a esas mujeres. Pero ahora tienen posibilidad de vida normal. ¿Qué normal? Años de tratamiento, litigios judiciales por devolución de apartamentos, restauración de documentos. Pero es mejor que muerte lenta en el manicomio. El detective tenía razón. Por más difíciles que fueran las pruebas próximas, Elena y Olga tenían esperanza. Íñigo, ¿qué hay de Lucía de Toledo? Su búsqueda se ocupará la policía de Toledo. Les pasé todos los materiales. ¿Y si también está viva? Entonces también tendrá posibilidad de liberación. Por la noche Alina estuvo mucho tiempo sentada ante la computadora, estudiando información sobre derechos de enfermos psiquiátricos, procedimientos de restauración de capacidad, devolución de propiedad ilegalmente enajenada. Tomó la decisión, no se quedaría al margen de los destinos de las mujeres perjudicadas por los estafadores. Mañana mismo encontraría un buen abogado y comenzaría la lucha por sus derechos. Una semana después del desenmascaramiento, Alina estaba sentada en la oficina de una de las mejores firmas jurídicas de la ciudad. La abogada Soledad Corona, mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos penetrantes, estudiaba atentamente los documentos del caso. El caso es realmente escandaloso, dijo, apartando las carpetas. Pero jurídicamente todo es muy complicado. ¿En qué sentido?, preguntó Alina. Formalmente las transacciones de venta de apartamentos fueron formalizadas legalmente. Poderes certificados notarialmente, decisiones judiciales sobre declaración de incapacidad también en vigor. Pero todo eso fue hecho por engaño. Probarlo en juicio será difícil. Se necesitan testimonios de testigos, conclusiones médicas, confirmaciones documentales de coacción. ¿Y las declaraciones de los mismos estafadores no sirven? Sirven, pero pueden ser impugnadas. Dirán que las confesiones fueron hechas bajo presión o a cambio de atenuación de castigo. Alina reflexionó. ¿Pero algo se puede hacer? Por supuesto. En primer lugar, presentamos demandas sobre restauración de capacidad de las perjudicadas. Esto es real, considerando las nuevas conclusiones médicas. Y en segundo lugar, paralelamente preparamos demandas sobre reconocimiento de transacciones como inválidas. Pero esto es proceso largo, de 1 a 3 años. ¿Y las mujeres estarán todo este tiempo sin vivienda? No obligatoriamente. Se puede presentar solicitud sobre prohibición de enajenación de propiedad litigiosa. Entonces los apartamentos no se podrán vender hasta la decisión judicial. Bien. Empezamos. Alina, ¿está segura de que quiere tomar tal responsabilidad? Los procesos judiciales son asunto costoso y nervioso. Estoy segura. Tengo ahorros y estoy dispuesta a gastarlos en causa justa. Soledad Corona asintió con aprobación. Entonces empezamos. Pero advierto, los compradores de apartamentos seguramente resistirán. Ellos adquirieron viviendas sobre bases legales. ¿Y qué les amenaza? En el mejor caso, devolución de apartamentos con compensación de gastos. En el peor, reconocimiento de sus transacciones como inválidas sin compensación. Justo. No se puede enriquecerse a costa del dolor ajeno. Después del encuentro con la abogada, Alina fue al hospital a visitar a Elena y Olga. En una semana su estado había mejorado notablemente. Alina. Se alegró Elena. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay del juicio? Encontré una abogada excelente. Empezamos a restaurar sus derechos. ¿Será largo? Puede ser. Pero lograremos justicia, lo prometo. Olga también se veía mejor, en sus ojos había aparecido conciencia, aunque hablaba poco todavía. Olga, ¿recuerda algo del tiempo de vida con Máximo?, preguntó cuidadosamente Alina. Recuerdo, respondió en voz baja la mujer. Me daba unas pastillas. Decía que eran vitaminas. ¿Qué más recuerda? ¿Cómo me trajeron aquí?
Yo gritaba que estaba sana, pero nadie escuchaba. Son declaraciones importantes, dijo Alina. La abogada las fijará obligatoriamente. ¿Por qué hace esto? Preguntó inesperadamente Elena. ¿Por qué gasta tiempo y dinero en personas desconocidas? Alina reflexionó sobre la respuesta. ¿Sabe? Toda mi vida estuve sola. En el orfanato, luego en mi apartamento. Y hace medio año me pareció que había encontrado una familia. Resultó ser engaño. ¿Y qué? Y que ahora entiendo, la verdadera familia son personas que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Elena sonrió. ¿Significa que ahora somos su familia? Si no se oponen. Por supuesto que no nos oponemos. Elena le tomó la mano. Gracias, hermanita. Por la noche Alina recibió una llamada de Íñigo. Hay noticias sobre la víctima de Toledo, informó. Lucía Vázquez está viva, se encuentra en la clínica psiquiátrica local. ¿En qué estado? Mejor que Elena y Olga. Aparentemente la mantuvieron con medicamentos menos tiempo. ¿Y qué hay de su apartamento? Vendido. Pero el comprador es una empresa ficticia vinculada al grupo de Serrano. Así que devolver la vivienda será más fácil. Excelente. Pasen a los colegas de Toledo los contactos de nuestra abogada. Obligatoriamente. Y otra noticia, Máximo Labrador pide reunirse con usted. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse y contar detalles que ayudarán en el juicio. Alina titubeó. Está bien. Pero en presencia de la abogada y bajo grabación. Acordado. Organizo para mañana. El centro de detención preventiva causó impresión agobiante en Alina. Paredes grises, rejas en ventanas, guardias severos. Pasó por varios puestos de control, entregó teléfono y bolso. En la sala de encuentros ya estaban sentadas la abogada Corona y la investigadora del caso. En unos minutos trajeron a Máximo. El exprometido había cambiado mucho. Desapareció la seguridad anterior, el traje caro fue reemplazado por uniforme carcelario. Se veía demacrado y maltratado. Hola, Alina, dijo en voz baja, sentándose enfrente. Hola, respondió secamente ella. Gracias por aceptar venir. Habla, ¿para qué llamaste? El tiempo es poco. Máximo se frotó la cara con las manos. Quiero disculparme. Por todo lo que planeaba hacerte. No solo conmigo. Con 5 mujeres. Sí, con ellas también, bajó los ojos. ¿Sabes? No me volví así inmediatamente. La primera vez mamá me convenció, dijo que se necesitaba mucho dinero para su tratamiento. ¿Qué tratamiento? Tiene oncología. La operación costaba dinero enorme que no teníamos. La abogada anotaba cada palabra. ¿Y por la madre decidiste engañar a mujeres indefensas? La primera vez parecía excepción. Pensamos, bueno, engañaremos a una, curaremos a mamá, y nunca más. Pero no se detuvieron en una. No se detuvieron, negó con la cabeza. El dinero se acabó rápido. Y aquí Serrano propuso repetir el esquema. Y aceptaste. Soy un débil, Alina. Me acostumbré al dinero fácil, la vida hermosa. Y mamá empujaba, decía que las mujeres ricas no perderían nada. ¿No perderán nada? La voz de Alina se volvió dura. Elena Contreras perdió 4 años de vida. Olga Rivero casi pierde la razón. Lo sé, Máximo lloró. Soy un monstruo. Pero quiero expiar la culpa. ¿Cómo? Contaré todo lo que sé. Sobre esquemas, sobre cómplices, sobre dinero oculto. La investigadora se inclinó hacia adelante. ¿Qué dinero oculto? Serrano no dividía todos los medios entre nosotros. Parte la apartaba para días negros. Tiene cuenta secreta en el banco. ¿Cuánto hay allí? Por mis cálculos, alrededor de 5 millones de euros. La abogada y la investigadora se miraron. ¿Y además hay bienes raíces? Continuó Máximo. Serrano compraba apartamentos a nombre de personas ficticias. 2 en nuestra ciudad, 1 en Toledo. ¿Esto se puede probar? Tengo copias de documentos. Las escondí por si el doctor decidiera estafarnos. ¿Dónde están los documentos? En caja bancaria. Puedo dar la llave y poder para recepción. La investigadora asintió.
Esto ayudará sustancialmente al caso. ¿Y respecto a las víctimas? Estoy listo a dar declaraciones contra Serrano. Contaré cómo seleccionaba medicamentos, cómo imitaba síntomas de enfermedad. Aline escuchaba y pensaba que incluso tales canallas son capaces de arrepentimiento. ¿Verdad? Llega solo cuando ya es tarde para cambiar algo. Máximo, ¿qué hay de tu madre? Preguntó. ¿Mamá? Sonrió amargamente. Ella hasta ahora considera que no hicimos nada malo. Dice que simplemente redistribuíamos la riqueza en favor de necesitados. Es decir, ¿no siente arrepentimiento? No. Y esto es lo más terrible. Yo al menos entiendo lo que hacíamos. Pero ella cree sinceramente en la justicia de nuestros actos. La reunión duró 2 horas. Máximo contó todo lo que sabía sobre el grupo criminal, nombró a los cómplices, indicó lugares de almacenamiento de documentos y dinero. ¿Por qué haces esto? Preguntó Alina al final. Quiero expiar la culpa de alguna manera, la miró a los ojos. Y además, tal vez te parezca ridículo, pero realmente me enamoré de ti. ¿Te enamoraste? En el proceso del cortejo. Al principio era simplemente papel, y después. Resultaste no ser como las víctimas anteriores. ¿Cómo no ser? Fuerte. Independiente. Contigo quería ser mejor. Tarde para pensar en eso, respondió fríamente Alina. Lo sé. Pero quería que supieras la verdad. Saliendo del centro de detención, Alina sintió extraña mezcla de lástima y repugnancia. Máximo realmente se arrepentía, pero esto no podía justificar lo hecho. Sus declaraciones ayudarán mucho al caso, dijo la abogada. Con tales pruebas el tribunal seguramente se pondrá del lado de las perjudicadas. ¿Cuánto recibirá? Unos 10 años, no menos. Con su cooperación con la investigación pueden dar 8. Poco, pronunció sombríamente Alina. Pero las víctimas recibirán compensación y devolverán sus apartamentos. Esto era lo principal. Se haría justicia, y las mujeres perjudicadas por los estafadores comenzarán nueva vida. Medio año después Alina estaba sentada en un café, bebiendo café y leyendo el periódico. En primera plana había un artículo sobre la finalización del ruidoso proceso judicial. Banda de estafadores recibió lo merecido, decía el titular. Máximo Labrador, 8 años de régimen estricto. Vera Labrador, 7 años. Antonio Serrano, 12 años como organizador del grupo. Los demás cómplices recibieron de 3 a 5 años. Lo más importante, todas las mujeres perjudicadas fueron reconocidas como capaces y las transacciones de venta de sus apartamentos como inválidas. Elena Contreras y Olga Rivero regresaron a sus hogares. Lucía Vázquez de Toledo también recuperó su vivienda. En medio año la vida de Alina cambió cardinalmente. Renunció a la empresa de construcción y creó organización sin fines de lucro de ayuda a víctimas de estafa. La oficina se ubicaba en pequeño local en el centro de la ciudad, pero había mucho trabajo. Alina, tiene visita, informó la secretaria. En el despacho entró Íñigo con ramo de rosas. Felicito por la finalización exitosa del caso, dijo, entregando las flores. Gracias, las puso en el florero. Aunque esto no es finalización, sino solo comienzo. ¿Qué quiere decir? Ya se dirigieron a nosotros 15 personas con historias similares. Aparentemente hay más estafadores de este tipo de los que pensábamos. ¿Y qué planea hacer? Ayudar a la gente. Cree grupo de abogados y detectives que se especializan en tales casos. Íñigo sonrió. Pensaba proponerle colaboración. Pero veo que se me adelantó. Siempre me alegra trabajar con profesionales. Entonces considéreme aceptado en el equipo. Excelente. Y ahora cuénteme cómo van las cosas con nuestras protegidas. Elena Contreras se recuperó completamente, salió al trabajo. Planea obtener educación jurídica por correspondencia. Perfecto. ¿Y Olga? Con ella es más complicado. Las heridas psicológicas aún se hacen sentir. Pero también va mejorando. ¿Y Lucía de Toledo? Esa en general es valiente. Abrió peluquería, los asuntos van bien. Alina asintió con satisfacción. Significa que nuestra misión se cumplió.
¿Qué misión? Devolver a esas mujeres la fe en la justicia y la vida normal. Por la noche Alina paseaba por el malecón, disfrutando del aire cálido de verano. En el banco estaba sentada una pareja joven, tomados de la mano. La chica llevaba vestido blanco, el chico traje claro. Aparentemente recién casados. Alina sonrió, recordando su boda fracasada. Entonces le pareció que la vida había terminado, que nunca podría confiar en nadie. Y ahora entendía, todo había pasado para bien. El teléfono sonó, interrumpiendo las reflexiones. ¿Alina? Soy Elena. Hola. ¿Cómo van las cosas? Excelente. Quería comunicar una noticia. Ingresé a la Facultad de Derecho. Felicidades. ¿Por correspondencia? Sí. Decidí obtener educación. Quiero defender derechos de víctimas como nosotras. Es maravilloso. Seremos colegas. Y además tengo novio, confesó Elena avergonzada. ¿De verdad? Cuenta. Nos conocimos en el tribunal. Él también sufrió por estafadores, solo que de otro tipo. Muy buena persona, honesta. ¿Y qué, en serio? Por ahora salimos. Pero él habla de boda. ¿Y cómo te sientes al respecto? Extraño, pero ya no tengo miedo. Después de lo que vivimos, aprendí a distinguir verdad de mentira. Después de la conversación con Elena, Alina sintió que el día no había pasado en vano. Las mujeres salvadas no solo se recuperaban físicamente, sino que encontraban fuerzas para nuevas relaciones, nuevos planes. ¿Y qué hay de ella misma? Hace medio año a Alina le parecía que el amor era solo máscara para fines mercenarios. Pero gradualmente entendió, hay diferentes personas. Unos usan sentimientos para lucro, otros los dan sinceramente. En casa en el picaporte del apartamento la esperaba ramo de flores silvestres sin firma. Tales ramos aparecían ya un mes, siempre el viernes, siempre flores diferentes, y sin nota. Alina sonrió. Aparentemente tenía admirador secreto. Interesante, ¿quién era? Y lo principal, ¿valía la pena abrir el corazón para nuevos sentimientos? Fuera se encendían las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar allí vivían personas que mañana podían convertirse en víctimas de estafadores. Pero ahora tenían defensores, equipo de profesionales dispuestos a luchar por la justicia. Alina tomó el ramo y lo puso en agua. Tal vez era hora de comenzar nuevo capítulo en la vida. Capítulo que sería escrito no por engaño y codicia, sino por sentimientos sinceros y confianza mutua. En una semana el misterio de los ramos se reveló por sí mismo. Íñigo llegó a la oficina con otras flores silvestres en la mano. ¿Es usted? Se sorprendió Alina. Yo, confesó avergonzado el detective. Quería conocerla primero mejor como persona. ¿Y cuál es la conclusión? Es una mujer asombrosa. Fuerte, justa, dispuesta a ayudar a la gente. ¿Y qué sigue? Y después quería saber si aceptaría cenar conmigo. No por trabajo, sino así nomás. Alina reflexionó. Hace medio año habría rechazado severamente, demasiado fuertes eran los recuerdos del engaño. Pero ahora, acepto, sonrió. Pero con una condición. ¿Cuál? Nada de ramos sin firma. Si quiere regalar flores, hágalo abiertamente. Acordado, se rió Íñigo. Su primera cita transcurrió en pequeño restaurante familiar. Hablaron de todo, trabajo, planes, sueños. Íñigo resultó interlocutor interesante con buen sentido del humor. Alina, ¿puedo hacer pregunta personal? Preguntó durante el postre. Pregunte. ¿No tiene miedo de confiar otra vez en un hombre? Tenía miedo, respondió honestamente. Pero entendí una cosa, no se puede cerrar de todos los demás por un canalla. Palabras sabias. Además, ahora sé reconocer la mentira. Es especie de inmunidad contra estafadores. ¿Y yo correspondo a sus exigencias? Por ahora sí, sonrió. Pero estaré vigilando. En un mes sus relaciones se volvieron serias. Íñigo no apresuraba los eventos, no exigía decisiones inmediatas. Simplemente estaba cerca, confiable, honesto, comprensivo. ¿Sabe qué me atrae más de usted?
dijo una noche cuando paseaban por el parque. Que convirtió su dolor en fuerza. Comenzó a ayudar a otros, no se cerró en sí misma. Y a mí me atrae de usted que no trata de salvarme, respondió Alina. Entiende que ya soy bastante fuerte. Precisamente por eso nos complementamos. Mientras tanto su organización crecía y se desarrollaba. A fin de año habían ayudado a 27 víctimas de estafa, realizaron 8 procesos judiciales, devolvieron a la gente propiedad por suma de más de 30 millones de euros. Elena Contreras estudiaba exitosamente en la Facultad de Derecho y planeaba después de la graduación unirse al equipo de Alina. Olga Rivero abrió pequeña tienda de flores y se sentía perfecta. Lucía Vázquez de Toledo amplió su negocio. En vísperas de Año Nuevo Alina recibió carta del centro de detención. De Máximo Labrador. Alina, no sé si leerás esta carta, pero quiero decir. Supe de tu organización, de cómo ayudas a la gente. Me siento orgulloso de que una vez te conociera, aunque en tales circunstancias. Estoy cumpliendo condena y pienso mucho sobre la vida. Sobre cómo se podía haber cambiado todo si hubiera sido más fuerte. Pero el pasado no se puede corregir, solo se puede tratar de expiar la culpa. Quiero que sepas, todo lo que conté en los interrogatorios es verdad. Y si alguna vez se necesitan más declaraciones, estoy listo a darlas. Y también quiero decir gracias por habernos detenido. Si no fuera por ti, habríamos seguido mutilando vidas de personas inocentes. Te deseo felicidad, felicidad verdadera que mereces. Alina releyó la carta 2 veces, luego la dobló y la guardó en el escritorio. El pasado realmente no se puede cambiar. Pero se puede construir mejor futuro. El 31 de diciembre Íñigo le hizo propuesta. No pomposo, no teatral, simplemente en casa, en la mesa festiva. Alina, cásate conmigo, dijo, ofreciendo anillo de oro simple. ¿Y si otra vez digo no? Bromeó. Entonces esperaré hasta que digas sí. ¿Y cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Toda la vida, si hace falta. Alina tomó el anillo y se lo puso. Sí, dijo. 1000 veces sí. Su boda se realizó en primavera, en el mismo registro civil donde desenmascaró a los estafadores. Pero ahora todo era diferente, sincero, honesto, con amor verdadero. Había pocos invitados, colegas, amigos, Elena con Olga, Lucía que llegó de Toledo. Todos los que constituían su nueva familia, no sanguínea, pero espiritual. ¿Alina Bautista acepta tomar como esposo a Íñigo Viento? Preguntó la jefa del registro civil. Acepto, respondió firmemente la novia, y en esta palabra sonaba toda su seguridad en el futuro. Después de la ceremonia, cuando los invitados se dispersaron, los recién casados se quedaron solos en el malecón, donde una vez Alina reflexionaba sobre su destino. ¿Y cuál será esta historia? Preguntó Íñigo. Feliz, sonrió ella. Obligatoriamente feliz. Y en algún lugar de esta ciudad vivían personas a quienes mañana podría hacer falta ayuda. Y la recibirían, porque había quienes estaban dispuestos a luchar por la justicia. Alina Viento tomó fuertemente la mano de su marido y miró al futuro sin miedo. Su juego por delante había terminado con victoria, no solo sobre los estafadores, sino sobre sus propios miedos y soledad. Y adelante estaba toda la vida, llena de sentimientos verdaderos, asuntos importantes y relaciones sinceras. La vida que se había ganado.